Bélico. Entrevistas en Élite Noticias. Buenos días, ¿cómo está, ingeniero? Gracias por atendernos. Justamente parte de lo que está pasando en Ucrania les está afectando a ustedes, que con la producción del alimento balanceado justamente para el camarón. Cuéntenos un poquito cuál es la problemática que tienen para desarrollar el tema. Muy buenos días, Maite y de todos los oyentes de Radio Élite. Sí, efectivamente el sector de alimentos balanceados es un sector muy importante para la economía del país porque es el que abastece de alimento para producir tanto el camarón como también todo el pollo que comemos, el cerdo, la producción de huevos de mesa, ganadería, la lechería. Es un sector muy importante de la economía, absorbe además toda la cosecha de maíz. Y bueno, en cuanto a su pregunta, efectivamente, hay que considerar que Rusia y Ucrania producen entre las dos alrededor del 30% del trigo, y el trigo es el principal cereal a nivel mundial, tanto para la elaboración de pan, de pastas, y también en el alimento balanceado de camarón. El alimento de balanceado de camarón utiliza básicamente trigo por las condiciones especiales que tiene el trigo de aglutinarse en el agua. El maíz no sirve, no funciona tan bien como el trigo. Entonces, esta conflagración, esta invasión que se está dando en Ucrania y todo el bloqueo económico para estos dos países, pues va a causar un desabastecimiento de trigo y por lo tanto los precios mundiales van a subir, ya han subido, y hay que ver en qué nivel llegan a estabilizarse, y eso va a afectar los costos de producción del alimento balanceado significativamente, y también va a afectar pues el costo de producción del camarón. Si me permite, por lo tanto, pues sí, no solamente el balanceado, mi estimado, sino que también los fertilizantes para las zonas agrícolas, que también tanto Rusia como Ucrania son los distribuidores mayoristas en el mundo, creo que el 70% en el mundo, y todo esto me imagino que es un efecto dominó, tanto el balanceado como los fertilizantes van a llevarnos a los países como el nuestro, el Ecuador, que depende mucho de estos productos externos, a que los alimentos básicos, no solamente el camarón, sino los alimentos básicos de la mesa, también tengan un efecto dominó para subir. Correcto, así es, Boris, efectivamente. Estos países no solo que producen bastantes cereales, sino también fertilizantes. Entonces, ya ahorita en el país se está viendo, o sea, la urea está entre 40 y $50, y quién sabe si vaya a subir más. Y eso ha causado que se utilice mucho menos fertilizante en los cultivos, por ejemplo, el cultivo de maíz actualmente. Yo estaba hablando ayer con productores y están utilizando menos urea. Entonces, eso va a repercutir en el rendimiento. Ya no se van a obtener, por decir, los 160 quintales, sino que va a ser 120, 130 quintales. Es una situación muy complicada, la verdad. Ingeniero, es una situación muy complicada. Dado este contexto geopolítico, no se podría hacer prácticamente nada, salvo que se acabe la guerra. ¿O si hay algo que se pueda hacer? ¿Alguna alternativa? Ajá. Pues realmente no hay nada que se pueda hacer. Digamos, en cuanto a los fertilizantes, pero es algo que toma tiempo implementar y fabricar, por ejemplo, fertilizantes orgánicos que se puede utilizar, que de todas maneras es más complicado hacerlos, y también puede resultar hasta más costoso, y no son tan eficientes como un fertilizante, una sal, un fertilizante inorgánico, digamos. Pero es una alternativa. Pero en cuanto a la provisión de cereales, de trigo, por ejemplo, no hay solución, porque estamos hablando de un 30% de la provisión de trigo, bastantísimo, 30%. ¿No hay alternativas como China, India?
No, ellos no son, ellos producen, pero no exportan. O sea, ya el comercio mundial de trigo es claramente establecido. ¿Qué países son los que exportan? O sea, producen tanto que tienen para su propio consumo y exportan, ¿no? Pues, y esos países son Estados Unidos, Canadá, algunos países de Europa, Rusia, y como ya decíamos, claro, pues Rusia y Ucrania no van a poder exportar. Esas son las consecuencias de la guerra. Creo que claro, tal vez no lo habíamos contemplado en primera instancia, pero que ya estamos viendo los efectos y lamentable que no se ve una luz al final del túnel, al menos por parte de Rusia, nada que ver. Así es, lamentablemente es una situación que se ha complicado, no se sabe qué consecuencias y hasta dónde pueda llegar, hay que rezar, orar a Dios para que haya... A los bananeros les están debiendo $40 millones y creo que ustedes también tienen un saldo pendiente con Rusia. Correcto, así es. Hay varios, los sectores más afectados pues son banano y flores, también algo de camarón. Se estima que las ventas anuales de Ecuador a esa región superan los $1.000 millones. Son $1.000 millones que estarían comprometidos en este año. Recordemos que las exportaciones del Ecuador el año pasado superaron los 26.000 millones, que fue un excelente año para las exportaciones. Pues para ese sector van 1.000 millones de esos 26.000. Entonces, sí, y hay deudas que hay que recuperar, ¿no? Hay deudas tanto en flores, creo que son 40, 50 millones en flores, y en bananas son probablemente más de 100 o cerca de 2 que están por cobrar. Pero mi duda es el consumo, es decir, los rusos, por más que estén en guerra, obviamente ellos tienen que seguir consumiendo guineo, tienen que seguir consumiendo camarón, tal vez no, flores menos, pero yo creo que van a seguir consumiendo. El problema es cómo hacer la transferencia cuando están bloqueados por el sistema SWIFT. Y la única alternativa que nos lo plantearon ayer dos expertos, tanto el doctor Casinelli como el doctor Márquez, es que Rusia esté buscando las alternativas de las criptomonedas. Correcto, eso es lo que se dice, que la alternativa va a ser utilizar el Bitcoin, o también podría varias alternativas, ¿no? Es decir, aparentemente hay un sistema SWIFT ruso y también hay otro chino que podrían reemplazar al sistema SWIFT y habilitar las transacciones financieras con los países pues con los que hacen comercio, ¿no? Pero eso pasa también por el bloqueo internacional, pues, o sea, hay un bloqueo, una orden, como quien dice, internacional, tanto de Estados Unidos como de Europa, de bloquear económicamente estas naciones. Entonces, eso hay que ver bien cómo se lo maneja, no es tan sencillo, ¿no? Pero sí, hay posibilidades, pues, y esperemos que se puedan dar y que pueda seguirse dando el comercio, ¿no? Con esos países. En caso de que la guerra continúe 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿ustedes ya han evaluado más o menos cómo les afectaría económicamente? Es decir, si las afectaciones que ustedes tienen a nivel económico les va a repercutir, obviamente todo es una cadena de valor, al generar desempleo porque no les queda más. ¿Ustedes ya han evaluado qué es lo que harían al respecto? Ya las exportaciones también de nuestro país de balanceado. Bueno, recordemos que el tema de balanceados, yo les repito, o sea, hay una parte que es muy grande, que es más grande que el camarón. Estamos hablando de 2.500.000 toneladas que se producen para pollo, cerdos y huevo. Para camarón se producen alrededor de 2.100.000. En ambos casos, pues, son cantidades muy grandes. Desde el punto de vista de seguridad alimentaria, lo más importante es que no falte alimento para el pollo. Ecuador cada habitante ecuatoriano está consumiendo alrededor de 30 kilos de pollo al año. Y huevos. Entonces es muy importante primero pensar en la seguridad alimentaria. Claro. Y para eso, pues, lo que necesitamos
¿Y tendrá, es maíz. pero tendrá esto alguna repercusión en el costo del producto? Pues es inevitable, porque todas las materias primas van a subir y va a haber un aumento en el precio, aunque probablemente no va a ser tan marcado, digamos, pero sí va a haber un incremento. Solamente una pregunta así es, entonces, sí, Boris. Una pregunta de información. Ayer Panamá, inclusive muchas personas en el canal de Panamá estaban pidiendo que rechacen la circulación, pero como hay un tratado internacional de no importar qué es lo que pase en el mundo, el canal de Panamá se vuelve neutro. Pero la resistencia, la fuerza que están aplicándole a Panamá es de tratar de evitar que vayan los buques de rusos y que pasen por el canal. ¿Ustedes tienen alguna información de eso? Porque si cierran el canal de Panamá, ahí sí nosotros somos los afectados directamente. Digamos, cierran, pero solo para buques rusos. Y claro, sí, para los buques rusos, claro, eso nos afectaría. Yo no estoy en el sector bananero, no sé con qué navieras, no creo que se utilizan navieras rusas, aunque puede ser, pero por lo general no, las navieras que trabajan aquí en Guayaquil son otras, son europeas, americanas, en fin. No sé la extensión de las sanciones, ¿no? Y a nivel del canal de Panamá, cómo puede incluir eso en la exportación de banano, pero sí, obviamente, en la medida en que sanciones de todo tipo para Rusia, se va a ver bloqueado el comercio internacional que tenemos con ellos. Muchas gracias, muy amable por haber estado con nosotros esta mañana, siempre agradecidos aquí en Noticias Élite. A ustedes, un gusto. Radio Élite, Boris, Adriana y Maite, que estén muy bien. De igual manera. Siempre bienvenido. Gracias a usted. Buen fin de semana. Solo para cerrar ese tema, no sé si ya lo habrán comentado, pero de igual manera es importante referir